En el tema del Tren Maya, si no me equivoco, fue en su gira de Cancún cuando usted nos platicó esta unión que se piensa hacer entre el tren del corredor transísmico que dirige Rafael Marín y el Tren Maya que va a correr pues, por toda la península del sureste mexicano. Presidente, preguntarle, ¿cuál es el proyecto que tiene su sexenio en materia ferroviaria? Ha trascendido en redes sociales precisamente que usted le gustaría dejar restablecer las vías ferroviarias que anteriormente estaban en el país. Preguntarle, presidente, si se sostienen reuniones entre el titular del corredor interoceánico y Javier May con usted para la unión de estas dos vías de tren, y también si tiene pensado renovar estas vías ferroviarias en todo lo que es el país, en el norte, en el centro y en el sur. Y presidente, si a usted le gustaría dejar precisamente un sistema de trenes en México al terminar su sexenio, o si lo dejaría como tarea pendiente, o cómo sería el estatus que dejaría. Gracias, presidente. Bueno, yo lo que estoy procurando es restablecer el sistema de trenes de pasajeros en México, que es parte de nuestra historia, ya lo hemos hablado mucho tiempo, desde que se inició el primer tramo de México a Veracruz con el presidente Juárez, y lo terminó, lo inauguró, si no me equivoco, en 1873, a ver si lo buscamos, 1871 o 1873, el presidente Lerdo de Tejada. Ya había muerto el presidente Juárez, y el que los sustituye es el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y él inaugura el ferrocarril, primer tramo de la Ciudad de México a Veracruz, y a partir de ahí se inicia 73. A partir de ahí se inicia la construcción de vías férreas. Porfirio Díaz hace más de 20,000 kilómetros, nada más que pues estuvo 34 años. Pero fue impresionante porque se comunicó todo el país con los ferrocarriles. Por ejemplo, Torreón, pues es fruto del ferrocarril, y muchos lugares llegaba el ferrocarril al norte, se comunicaba con Estados Unidos. Esto no sucedía en la época de la Reforma, porque los liberales tenían una frase atribuida a Lerdo precisamente, en donde no querían la integración con Estados Unidos. Decían, entre un pueblo fuerte, en este caso Estados Unidos, estaba creciendo, y uno débil, el desierto. En cambio, eso con Porfirio Díaz cambió, ya se modificó esa concepción y se buscó la integración. Entonces creció mucho el número de kilómetros de vías férreas. Todo el país estaba comunicado. Y luego en la Revolución, lo mismo. Eran los trenes de pasajeros. En el caso, por ejemplo, del sureste, pues primero fueron los barcos. Toda la península
Tabasco a Veracruz y de ahí en tren a México al principio. Y luego ya se hizo el ferrocarril del sureste antes de la carretera. El que comunica al sureste por carretera es el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Estamos hablando de don Adolfo, fue 46, del 52 al 58 fue don Adolfo Ruiz Cortines. Y antes Miguel Alemán ya había inaugurado el ferrocarril del sureste. Hay una crónica de Salvador Novo, pues se las recomiendo, cuando se inaugura el ferrocarril del sureste. Él va en el tren, en el vagón presidencial. Entonces, y allá en el sureste, pues ferrocarril siempre existió, era parte de la vida, y en el norte y en todos lados. De repente llegan los genios, tecnócratas, y la corrupción más grande que se haya conocido en el país, y se acaban los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga. Entonces es interesante que volvamos a utilizar este sistema de comunicación que se mantiene en Europa y que se mantiene en otras partes del mundo. Y en el caso, a ver si ponemos un plano sobre el Tren Maya, y a ver si, o un plano sobre el sureste para explicar de qué es lo que nosotros vamos a entregar. Estamos calculando rehabilitar y construir pues alrededor de 2.600 kilómetros. Pero este es el Maya. Ya lo hemos visto varias veces. Este es de Chiapas, es Palenque, luego entra a Tabasco, luego Campeche, Yucatán, Quintana Roo y regresa a Campeche. Estos son 1.500 kilómetros. Pero si pones un plano, un mapa más grande, esto es bastante, son 1.500 kilómetros. Pero si lo ampliamos a Oaxaca, a Veracruz, van a poder constatar que aparte de esto hay 900 kilómetros, un poco más, ¿sí? Como 1.000 kilómetros, aparte de estos 1.500, que serían como 2.500, que es donde estamos trabajando. Un mapa de México. Sí, este me sirve. Entonces, el Maya empieza aquí y va hacia arriba y regresa aquí, aquí. Estos son 1.500. Pero de aquí a Coatzacoalcos hay un ramal que es del tren del sureste,
del que hablamos, que se inauguró en los años 50 del siglo pasado, de aquí a Palenque, que deben de ser como 350 kilómetros, 400. Lo queremos rehabilitar. Aquí tenemos problemas porque hay puentes que ya están en mal estado, son puentes con claros de muchos kilómetros. Por ejemplo, el puente San Manuel en Huemanguillo, y está en muy mal estado. Entonces, es la rehabilitación de aquí a Palenque, porque hasta aquí, a Veracruz y ya al norte, ya funciona bien el tren de carga que está concesionado de aquí. De aquí para acá fue una buena noticia el que no les dio tiempo de entregar la concesión. Bueno, este es a Coatzacoalcos. Y luego, de aquí, que este es el del Istmo, lo hizo Porfirio Díaz. Hizo el puerto de Coatzacoalcos, hizo el puerto de Salina Cruz y también el de Veracruz, con el mismo empresario que era su amigo, Pearson. Desde entonces hicieron estos puertos, los tres, y el ferrocarril, y se hizo también la refinería de Minatitlán desde entonces. Esto no funcionó muy bien entonces porque todo el comercio era en el Golfo, el Atlántico. El Pacífico no tenía la importancia marítima y comercial de ahora. Ahora los puertos del Pacífico, pues Manzanillo tiene más movimiento de contenedores que Veracruz. O sea, cambió. Bueno, entonces, este es lo que estamos viendo ahora. Esto es de aquí a Palenque. No igual que el Tren Maya, que va a ser un tren que va a tener hasta posibilidad de desplazarse a 160 kilómetros por hora. Aquí lo que queremos es un tren también de carga, aquí también va a ser carga, pero el de pasajero va a ser hasta para clase turística, porque ese es el propósito. Esta región es la más rica en sitios arqueológicos, es el asentamiento principal de las dos grandes culturas, la cultura olmeca y la cultura maya. Y es muy difícil que en el mundo haya un área así, con tanta riqueza artística y arqueológica. Entonces, llegan a Cancún millones de turistas, 600 vuelos diarios, pero se quedan de Cancún cuando mucho hasta acá, hasta Tulum. Entonces, lo que queremos es que se introduzcan y conozcan todo esto que es bellísimo y es el desarrollo de toda esta región. Entonces, se plantea la rehabilitación de esta línea
ya estamos rehabilitando de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Esto lo vamos a terminar este año. Ya va a haber tren de carga y de pasajero. Y estamos rehabilitando los puertos. Y aquí en este corredor vamos a desarrollar, ya tenemos la tierra, 10 parques industriales. Porque aquí enfrente está la costa este de Estados Unidos, que tiene mucho potencial para el desarrollo económico y comercial, que todo el comercio con Estados Unidos lo tenemos hacia Texas y a California, y lo que queremos es el desarrollo de la relación con la costa este de Estados Unidos. Luego se está pensando en modernizar esta vía que va del Istmo de Tehuantepec hacia Guatemala. Hacia acá. Si estos son como 400 kilómetros, aquí también son 400 kilómetros, más 200 de aquí. O sea que de aquí para acá va a quedar comunicado, ese es el plan, y un ramal de este ferrocarril hacia, aquí está Dos Bocas, la estación Chontalpa a Dos Bocas, un ramal de 100 kilómetros. Entonces, este es el plan general. En el centro del país pues son 4 trenes. Sí, en el caso de Guadalajara son 2, ya terminamos uno y está por iniciar otro para la comunicación de la zona conurbada. Tenemos pues en proceso, que nos está sacando más canas de las que ya tenemos, pues el de Toluca, Ciudad de México, que eso lo tenemos que terminar el año próximo. Ese que estimaron en 30,000 y nos va a costar al final 90,000 millones. Y complicadísimo. No han quedado bien las empresas y hemos tenido problemas, pero ahí va. Ahí vamos a ver. Luego el de la Ciudad de México, el del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, para llegar a Buenavista, aquí, al centro, y poder ir al aeropuerto Felipe Ángeles desde Buenavista hasta el aeropuerto en 40, 45 minutos desde el centro. Y tenemos también en el norte, en Monterrey, ya un proyecto con recursos y una concesión para utilizar las vías del ferrocarril que atraviesan
y poder utilizar las vías para hacer un tren interurbano, ¿sí?, que va a ayudar mucho en la vialidad, esto con el gobierno del Estado. Y nada más nos queda pendiente de resolver el tren, la desviación en Jalapa, Veracruz. Pero ese es el plan que tenemos en todo lo relacionado con ferrocarriles. En total, como 2.600, 2.700 kilómetros de vía férrea. Es bastante. Va a quedar como proyecto el Ciudad de México, Querétaro, a Guanajuato, desde luego San Luis, que siempre ha sido pues un centro ferrocarrilero, fue durante mucho tiempo, hacia el norte, y Guadalajara hacia la frontera con Baja California, con California, pero ya el relevo generacional se va a hacer cargo. Ese es el tren del Pacífico, ese es el tren del Pacífico. Quedamos con la compañera.